Hola amigas y amigos de Cinerama y enemigos también, ¿por qué no? Bienvenidos a su podcast de cine de confianza con nuestro anfitrión, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que pues nos abrió las puertas para pues emprender este proyecto donde estaremos haciendo recomendaciones de películas de diversos temas. Y el tema de hoy pues creo que es un calificativo que muchos cinéfilos, incluso críticos de cine dan a algunos filmes, que pues es una carta de amor al cine como tal. Y para esta selección pues trajimos nuestras películas que pueden hablar sobre cómo es este amor al cine, esta carta de amor al cine que hacen algunos directores y directores y que pues nos encantan o que les recomendamos o no recomendamos, ya veremos. Y para ello pues está mi coprotagonista de este proyecto, Arquímedes Zarza. Bienvenido, Arqui. Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás en esta ocasión? Te veo contenta, radiante, llena de juventud. Híjole, pues ojalá que el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Hay un poco de todo. Bueno, Ah, ¿qué trajiste para esta selección? pues sí, así como tú comentas en esta cuestión, más que nada ya has hecho como una especie de frase, ¿no? Lo de carta de amor al cine que sí surge a partir de lo que dices. Justo son estas películas que a partir de los elementos que tiene el cine tratan de hacerle un homenaje, ¿no? A la creación del mismo. Pero también es una frase que ya ha sido utilizada por esta especie de pseudocinéfilos que tratan como de darle un mayor Ujú. valor a ciertas películas sobre otras, ¿no? También como siento yo que está un poquito mal utilizada esa frase, pero bueno. O sea, en esta ocasión, igual ya para ir entrando rapidito al tema, para mí fue un poquito complicado, de hecho por ahí siento que metí la zancadilla yo solo, porque quise entrar o traer más bien una de las que yo no hablo tanto como de las mejores películas del cine, sino las películas que más me gustan, ¿no? Porque pues, es complicado hacer unas listas de repente ahí, o estos tops, ¿no? Ujú. De películas. Entonces, para mí, pues justamente estas dos películas que tenemos por acá atrás, que es 2001 y Persona de Bergman, son las películas que más, digamos, me han movido emocionalmente y además me han hecho como cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque son películas de corte bastante existencial, ¿no? Y bueno, la película de la que voy a hablar hoy, pues es de Persona de Bergman. Es una película del 66, protagonizada por Lee Bullman y Vivi Anderson, que estuvieron casi en toda la obra de Bergman, ¿no? Son como parte de sus actrices fetiche. La historia es, en sí lo que es como, digamos, el cuerpo de la historia no es tan compleja en cuanto al, digamos, la narrativa y lo que estamos viendo. Lo que es muy complejo más bien es como el significado, si se le puede llamar así, porque pues es una película compleja de entender porque tiene muchas como perspectivas desde donde se puede como apreciar. Pero bueno, la historia va de una actriz que es Elizabeth, interpretada por Lee Bullman, que ella en algún punto, ella es actriz, como te digo, está interpretando la obra de Electra Ujú. y de repente como que sufre ahí un shock y se queda sin poder hablar, ¿no? En la presentación esta. Entonces deciden llevarla a una clínica para que la revisen. Y en esta clínica, después de revisarla, pues el diagnóstico es que ella no tiene ningún problema de salud, ¿no? Física y al parecer tampoco mental, que eso es bastante cuestionable, porque quién de nosotros estamos completamente bien de la mente, ¿no? Y bueno, en este lugar le asignan a ella una enfermera que es Vivi Anderson, que justo su nombre en la película se llama Alma, ¿no? Que para mí pues, por ahí puede tener un significado, porque todo lo que pone Bergman en pantalla pues, siempre es tiene un porqué, pues no pone cosas nada más por poner. Y entonces dentro de esta clínica decide la que es como la directora prestarles, digamos, como una casa en una isla, por ahí en Escocia, en un lugar que se llama Gotland, o sea, la isla que sí es una isla que existe en realidad en Escocia, que justamente es donde Bergman trabajó la mayor parte de sus películas, ¿no? Y bueno, regresando a la historia para no pararnos, ya cuando decide mandarlas a esta isla como con el afán de que pueda la enfermera que pueda hacer hablar a la actriz, eh, ya cuando están en esta isla instaladas, empieza a haber una relación entre ellas
Pues al principio sí, de una cercanía hasta cierta admiración, ¿no? Y hay una como cierta amistad en la que pues, uno no habla, pero el personaje de la enfermera aprovecha, ¿no? Porque dices que yo soy muy bueno escuchando, pero nunca he tenido esta oportunidad de que alguien me escuchara, entonces como la otra Ujú. está completamente negada a hablar, ella aprovecha, ¿no? Y empieza ahí como a abrirse demasiado. Entonces, esta apertura que ella tiene emocional, pues puede, o por ahí de hecho sí resulta de una manera contraproducente, ¿no? Porque al sentir tanto esta libertad, empieza a tocar temas muy personales, ¿no? Los cuales la empiezan a hacerse sentir un poco vulnerable, ¿no? Al momento de estar hablando con la otra persona. Y por ahí hay un punto de ruptura, porque la enfermera se da cuenta de que de alguna manera la actriz la está como estudiando, ¿no? O sea, está escuchando. O sea, es como esta frase de escuchamos, no juzgamos. Pero en este caso sí la está juzgando, pues, desde su interior, ¿no? O sea, no le hizo nada, pero por dentro sí está haciendo una especie de juicio, pues. Y justo porque, bueno, en esta película se tocan temas ahí hasta, se puede ser feministas también, no tan abiertamente, creo que a pesar de que la filmografía de Bergman son muy importantes las mujeres, porque en todas sus películas hay mujeres, son las protagonistas, las mujeres. Me parece que es una especie de desdoblamiento de su personalidad, ¿no? De Bergman, pero utiliza a las mujeres, digamos, para representar eso. Pero sí te digo, o sea, en esta cuestión de no juzgar entran temas como lo de la feminismo que te decía, porque ella expone su parte más profunda, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que yo tengo un matrimonio bien, tengo un trabajo estable, soy madre y tal, pero se siente una especie de insatisfacción, ¿no? De ella. Ujú. O sea, ella misma se cuestiona, pero también hay un punto en el que, bueno, pero tengo todo eso, todo estoy bien, como que cumplo con mi objetivo, más que mi objetivo, es como mi lugar en la sociedad, ¿no? Entonces hay muchas de estas cosas, de hecho incluso hay una parte, una escena más bien que a mí me parece de las escenas eróticas más bellas de la historia del cine, ¿no? O sea, es una historia que ella le está contando de una aventura que ella tuvo, la enfermera, pero la manera en la que tiene de relatarlo a mí me parece así bellísima, ¿no? O sea, el erotismo que maneja, la manera que tiene es así bellísimo para... Entonces sí creo que es una, como un punto ahí aparte, sí, es una de las escenas más bellas del cine erótico que tiene el cine. Y bueno, después de esta ruptura que existe entre estas dos, eh, ya vemos cómo se empieza a convertir como una especie de relación tóxica, digamos, entre ellas, ¿no? Los personajes se rompe, hay una cierta admiración de un lado, pero también una repulsión por el personaje de la actriz y todo. Y es que ahí pasan cosas muy extrañas, ¿no? En la película y al final deciden retirarse porque al parecer pues no, como que la actriz absorbe más de la energía de la enfermera que la enfermera realmente lograr su objetivo de curar a la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces pues ya básicamente es como la trama de la película. Lo que sea lo complicado acá de esta película son las lecturas porque tiene muchísimas. Hay Ujú. un historiador de cine norteamericano, bueno, estadounidense, que no recuerdo su nombre bien, pero decía él que cuando se trata de analizar la película de Persona, todo lo que tú digas puede ser contradecido, pero a la vez todo lo que se dice puede ser cierto. Pues, o sea, diciendo que pues, hay un buen ahí como de Ujú. perspectiva, ¿no? Si es el trabajo, me parece más experimental de Bergman. Incluso, bueno, de hecho él comenta que, bueno, esta película la hizo en una temporada donde él estaba hospitalizado y tenía por una fuerte depresión y estrés y todo esto. Para que no digan que las generaciones de ahora son las generaciones de cristal. Bergman también pasó por eso. Y justo pues lo hospitalizan y él dice que fue para él la película que le salvó la vida, ¿no? Ujú. Porque justo parece que es como una especie de sanación para él esta película. Sí es muy personal precisamente por el sentido de que, bueno, para explicar un poquito esto, hay una teoría que a lo mejor es de donde se bebe más para la realización de esta película, que fue de Carl Jung, que habla, o sea, psicológicamente dice que los seres humanos, los individuos, estamos compuestos de dos partes, ¿no?
que una parte es la sombra y otra es la persona, que le llaman. Ujú. Que de hecho etimológicamente hablando, persona viene del latín, ¿no? Que su significado es máscara. Pues. Ah, Entonces, no sabía eso. ujú, que estaba más relacionado al principio con la cuestión del teatro, pues. Me salté las clases de latín, la verdad. Estaba tío, más relacionado con la cuestión del teatro, pero ya después en la psicología y todo eso como que se ha ido más utilizando para referirse a otra cuestión fuera del teatro, ¿no? Y que tiene que ver con esta onda de que por un lado está la persona y la sombra y que las dos son parte del individuo. Pues. La persona funciona como precisamente esta especie de máscaras que nos ponemos los humanos, ¿no? Para poder como sobrevivir en el mundo, ¿no? Ujú. Son como es este constructo social que se hace que como individuos adoptamos para poder estar existiendo. Y la parte de la sombra es lo que está como oculto, ¿no? Lo que en realidad somos, ¿no? Y también dice Carl Jung que cuando puedes llegar a ser peligroso, o sea, cuando es demasiada la distancia entre uno y otro, o sea, la parte de lo que realmente somos con la parte de lo que queremos o aparentamos ser, cuando hay una distancia muy grande en ellas, puede haber una disociación así tan extrema que puede ser que el individuo tome estas dos personalidades totalmente distintas, ¿no? Y que no estén ligadas la una de la otra para nada, ¿no? O sea, que haya un personaje aparte de nosotros, ¿no? Ah, eso está muy Sí, o complejo. sea, la película es así, una onda... O sea, entonces sí la recomiendas o no. No, Ah. pues, ay, parece que no. Sí, es que te digo, es una película a nivel intelectual bastante complicada, pues. O sea, no es una película como para iniciarse en el mundo No, del claro cine. que no. Pues es que de hecho Bergman yo no lo recomendaría como para hacer tu entrada al cine, pues. Y menos la película de Persona, porque como te digo, es la película pues más experimental, ¿no? De este Ujú. camarada. Entonces, y te digo sobre todo bueno, o sea, no es tan necesario esta cuestión de que tengas tú como conocimiento previo de las teorías de Ujú. Jung, ¿no? Incluso, Que seas una persona muy culta para entender sí, la o sea, no película, es no. como tan así porque te das cuenta, ¿no? O sea, de hecho creo que eso es como lo rico de la película, que te da esta oportunidad de tú como entenderla a tu manera. Y también creo que es una película en la que aparentemente el espectador le da más a la película que la película lo que le da al espectador, pues. En el Ok. sentido de que lo que te hace como sentir las emociones, como que es una especie ahí de introspección al tú ver la película y tú Ujú. mismo te pones como analizarte, pues. Ujú. Que ahí hay una cuestión que, ¿por qué la meto también en esta parte de películas de amor cartas de Que amor al es una cine? carta mal al Ajá. cine. Ajá. Bueno, aquí hay como dos vertientes, ¿no? De lo que es lo que se podría considerar como lo que significa el cine, ¿no? Es que digo, esta película tiene ahí como mucha tela, ¿no? Pero eh, hay una tendencia, o sea, para contextualizar lo que es la película en el momento en el que se dio. En los años 60, 70, en lo que era Europa, hay una tendencia a un tipo de cine que era tan muy cercano al teatro, en la que se agarraban mucho de una teoría de Bertolt Brecht, que era más una como técnica de teatro, que se utilizaba mucho en Europa, a diferencia de Hollywood, que las historias de Hollywood tienen como esta intención de darnos historias pues bonitas, ¿no? De repente así como que salieras con una paz acá dentro, ¿no? Que ibas a verlas, o que incluso historias no tan bonitas en las que te sirven como una especie de catarsis, digamos, ¿no? Ujú. Que tú te sentías identificado con los personajes y te metías y que tú creías que eras parte pues de estos personajes, ¿no? Pero esta tendencia de la que te hablo más de teatro de Brecht era que ellos hablaban de una especie de construcción de historias que le llamaban de espejo, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué le llamaban de espejo? Porque era lo que presentaban, trataban de reflejarte a ti, al espectador, Ujú. pero no con una intención de catarsis, pues, sino que más bien tú te vieras desde otra posición y pudieras analizarla, pues, pudieras Ok. analizarte. O sea, quebrar como esta idea que tiene más el cine de Hollywood de pensar que pues el cine es como, ay, yo soy ese, ¿no? Yo me De sentí representado. identificación. Ajá. De hecho, es eso, pues como romper esa parte y decir, esto es representación y esto no. Ok. Entonces, eso lo vemos en la película de Persona desde el principio. O sea, cuando empieza la película, en la introducción vemos un proyector que empieza a pasar imágenes muy violentas y como una especie de collage, digamos, y Ujú. que termina, de hecho, esa parte
una imagen donde un niño está tocando como una pantalla Ah, donde, sí, que es como muy famosa, ¿no? ajá, Ese donde fotograma. Ajá. vemos como la imagen, el rostro de una mujer, ¿no? Ujú, Que pues ahí después tiene que ver con la película, ¿no? Pero cuando pasa esto, de hecho justo, bueno, cuando pasa esto se empieza a quemar como la imagen, pues como cuando ujú. si estuviera quemando el El rollo carrete, es digamos, ujú, de la el cinta. film como Y tal. justo también cuando está esta ruptura emocional y afectiva entre estas dos mujeres, Ujú, también se empieza a quemar la imagen, pues. ujú, O sea, como Bergman nos está diciendo, pues es que esto no es la realidad. Al final de cuentas es una película, es el cine, ¿no? ujú, O sea, dentro de esta concepción que ellos tenían del cine, es donde Diego nos dice, por eso te digo yo, es como una especie de carta de amor al cine, porque dentro de la concepción que ellos tenían, a diferencia de la de Hollywood, te dice, esto es el valor del cine, ¿no? Poder tener ujú, esta capacidad de representar historias que nos permitan a nosotros vernos desde otro lugar, pues. ujú. O sea, como decía Siddhartha, el cantante, no tanto el personaje de Hermann Hesse, hay una Y yo, canción, ¿el Buda? Ah, hay una y canción yo, de él qué donde dice profundo. que me alejo para ver mejor, ¿no? O sea, es Ujú. esta cuestión. Creo- Muy poético. Sí, o sea, creo que eso define lo que es este tipo de cine, ¿no? Ujú. Como verlo más como esta cuestión de observarnos, ¿no? De tener Pues esta creo que nunca posibilidad. terminaríamos de hablar de Sí, de persona hecho, por porque hay eso, como cosas muy inagotables. sí, dudé un Ajá. poquito meter hasta aquí porque Yo también ya dudé de haberte permitido hablar de persona. porque creo que sí es una película que merece ahí un estudio Sí, y enorme, bueno, ¿no? ya también pues se ha escrito, se Sí, ha derramado mucha tinta hablando sobre persona, sí. pero creo que lo que vale la pena aquí es que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, se aventuren a verla después de haber leído a Carl Jung y de haber leído a No, Bertolt es Brecht, que lo que digo que no considero necesario que sea eso, pero sí te da como un te da panorama herramientas, distinto. Ujú. digamos, para identificar ciertas cosas, porque si Sí. no, de repente sí te puede llegar a perder. También porque la película de repente es un poco surrealista, Ujú, o sea, tiene escenas hasta de terror psicológico, entonces sí. un poco me recuerda, por si la conocen, El perro andaluz de Buñuel, Ujú, como que el peso de estas imágenes surrealistas muy obscuras, ¿no? Y muy fuertes, ¿no? sí. Y bueno, ya creo que hasta aquí va a parar con esto de persona, pero sí Sí, por favor. es Ay, no. No, es que en realidad pues es una película muy rica, como tú dices, en no, sí, simbolismos y hay, como mencioné yo, pues sí, hay muchos críticos mm, y desde muchas disciplinas pues ya se sí, ha analizado filosófica, lo que hay psicológica, dentro de la película y bueno, creo que pues no es mi idea de carta de amor al cine, pero ujú, entiendo de dónde parte tu recomendación, mm, porque creo que los sí, pues son, escritores, directores, son directoras dos se nutren de visiones muchas cosas diferentes. para pues llevar a cabo una película y cuando uno la analiza ve como todas estas fuentes tan Mm, ricas que hay detrás de un filme, ¿no? Que no es nada más como llevar una simple historia, sino sí, nutrirla de muchas sí, pues otras te digo, cosas. justo precisamente es como la dicotomía que hay con esta Ujú, cuestión de la carta de amor al cine, pues porque para Bergman y estos europeos era muy diferente a la visión que más tenemos cercana de Hollywood, pues ujú, como la parte de bonita del cine y todo esto, pero pues el cine, al igual, al ser un producto, una obra del ser humano, pues también tiene esta dualidad, ¿no? De que no siempre es la parte bonita, ¿no? ujú, Entonces es ahí donde Bergman, bueno, es que aparte Bergman le gustaba el sufrimiento, pues era un director que le gustaba sufrir en sus películas. ujú. Entonces por eso creo que resume mucho de lo que era la esencia de lo que era de dónde partía este amor que tenía Bergman por el cine. Entonces ahí donde creo que para ellos sí es una carta de amor al cine hacer este tipo de película, que es una visión muy distinta a la que es la hollywoodense, pues por decirlo de alguna manera. Pues mi película, Y ya, mi déjame recomendación, respirar. gracias. Pues mi recomendación de Cartas de Amor al Cine tiene que ver más con lo que en algún momento platicamos, que decías tú que es cine dentro del cine, Ujú, que es pues en este caso yo traje Cinema Paradiso ujú, y también Dolor y Gloria. ujú, Entonces, la primera que voy a mencionar es Cinema Paradiso, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, la han visto, en algún momento pues la rentaron o la vieron o no sé qué, pero la traje en esta ocasión porque pues es efectivamente una carta de amor al cine. Giuseppe Tornatore cuando hizo esta película pues estaba pensando en su propia relación y ujú. también en toda esta tradición de cine italiano sobre cómo retratar la vida de un pueblo, la vida cotidiana como tal y cómo el cine puede llevar esas historias ¿De qué extraordinarias a año es la la pantalla película? grande. La película es del 88. Ujú,
Y pues fue un éxito internacional cuando se estrenó. De hecho, curiosamente tiene 3 versiones. La primera que consideraron muy larga y después la volvieron a editar y es la que se difundió de manera internacional, que fue la que pues la hizo merecedora de varios premios en varios festivales de cine. Y posteriormente Giuseppe Tornatore, pues como a muchos otros directores, no le gusta el corte de la película que se hizo para que se vendiera y Pero no hay decide... una versión del director de esa Pues película. sí, es la que tú trajiste aquí, pues de hecho él tiene su versión del director que es 1 hora más larga de lo que conocemos, los que conocimos esa primera versión que se difundió de manera internacional. Y bueno, Cinema Paradiso, pues es una historia, como ya la hemos platicado en muchas otras ocasiones, sobre esta dupla increíble, entrañable, nostálgica, de un adulto que entabla una amistad con un niño que está como ávido de conocer la vida, ¿no? Y en este caso, pues es el proyectista de un cine en un pueblo en Italia, y un niño, ¿no? Que pues siente fascinación por este oficio de proyectar películas y que se la pasa metido ahí, que le roba rollos y demás, ¿no? Entonces, cuando crece este niño, pues ya tiene una relación muy cercana con el proyectista y pues la película retrata lo que es el vivir, ¿no? O sea, como la pasión, estos dilemas de crecer, la relación con la mamá, pero también cómo va creciendo a la par, pues este amor por el cine como tal. Entonces este niño, Toto, pues fascinado por estas imágenes en movimiento, llega a convertirse en un director de cine, efectivamente, que pues para muchos pues es la vía de Giuseppe Tornatore. Y en realidad la película empieza con el final, o sea, como qué pasa en el final, que hay algo que interrumpe la vida de este director, que lo obliga a volver a su pueblo y de esa manera como revivir todo el recuerdo de cómo fue que él inició ese contacto con el cine. ¿Por qué yo traje esta película de como carta de amor al cine? Bueno, además de que sea como algo muy obvio, ¿no? De que efectivamente es una declaración de amor, ¿por qué el cine es tan importante para este director? Pues creo que hay muchos elementos en la película que la hacen entrañable. Primero, la banda sonora, compuesta por Ennio Morricone, o sea, muy romántica, o sea, tiene todo el sello de los grandes clásicos italianos. Hasta la fecha, si tú pones cualquier track de la banda sonora de la película, inmediatamente te transporta al filme, que creo que eso es algo muy increíble de reconocer, que los compositores logren tener como ese sello al momento de hacer la película. Y luego también hay otros personajes entrañables, ¿no? El mismo Alfredo, Toto, que tienen como estas características muy peculiares que a lo mejor en un principio Alfredo nos parece un viejo gruñón y así, pero después pues lo vemos como un señor que pues es un señor y ya, ¿no? Que de repente no tolera mucho a los niños, pero al momento de entablar esa relación con Toto, pues lo queremos mucho, ¿no? De hecho, en la versión del director, en la versión extendida, como que se le da un poco de más juego al personaje de Alfredo y lo retratan como este personaje con claroscuros y demás. Entonces, yo sí recomiendo que vean las versiones. Si ya la vieron, atrévanse a ver la versión del director para que disfruten, digamos, como de ese panorama que ofrece Giuseppe Tornatore. Y también, pues, a la vez, recordar estos personajes entrañables. Para mí siempre va a quedar grabado el señor que, pues, no está en todas sus facultades mentales totalmente lúcido y que se dice el dueño de la plaza, que aparece en muchos momentos de la película y que es como un recordatorio como de la vida cotidiana, pero también para mí como una especie de memento mori, ¿no? Una cosa ahí. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, hay humor, hay nostalgia, hay amor, hay mucho romance y bueno, la escena insignia de esta película es cuando pues se da cuenta que el regalo de Alfredo para este director, que cuando regresa a su pueblo y se lleva como estos regalos después de haber recordado toda esta vida, es la compilación de las escenas censuradas cuando él estaba chico y que en el cine se censuraban las películas y se cortaban esos pedazos de film y que pues ve esta compilación de grandes momentos del cine que fueron censurados en su momento. O sea, para mí esa es una de las escenas bellísimas que per se
hablan de pues el amor al cine. Y por eso creo que sí merece, con todas las palmas y todo eso, pues que es verdaderamente una carta de amor al cine. Aunque a Carlos Boyero, crítico de cine aquí, una acotación, dice que pues no, le cuesta trabajo reconocer eso sí que me la sorprende, recomienda. que diga Bueno, eso Boyero. no, pues dice que es una película complaciente con el espectador y que pues que cada vez que la ve le gusta menos, pero yo cada vez que la veo me gusta más. Pero a Boyero hay que creerle la mitad y la otra mitad, ¿no? Pues bueno, en realidad es una película que está buena para dominguear, está buena para echar lagrimita un día a la tarde. Y bueno, si se atreven a explorar las diferentes versiones que existen de esta película, pues ya nos contarán qué les parece o con cuál se quedan, ¿no? Sí, es una gran recomendación. Pues vamos porque el tiempo apremia. ¿Cuál sería tu siguiente recomendación? No, pues de hecho, pues es como una especie de recomendación, no recomendación. Ok. Porque justo después de rever la película esta de Persona, quise ver una película que salió en el 2021 de una directora francesa que se llama Mia Hansen-Løve, que de hecho la película se llama La Isla de Bergman, que tiene que ver precisamente con el lugar donde trabajó Bergman ya la parte final de su vida, aunque sí tuvo 40 años viviendo ahí, ¿no? Y la historia pues básicamente no tiene tanto que ver con Bergman como tal. O sea, en un punto sí me pareció que es más como el pretexto, es decir, la isla de Bergman para que voltearas a ver la película, que fue lo que me pasó. Yo no sabía que existía esa isla. Sí, por eso precisamente pues lo digo, ¿no? Que es como, bueno, nombrar la isla para que pues, al menos tengas un punto de conexión que es Bergman, ¿no? Y sí, la primera parte sí, pues está bonito, ¿no? Ver como los espacios donde estuvo Bergman creando y toda esta situación. Pero ya después, la segunda parte de la película parece más como queda como una anécdota, toda esta primera parte en la que se habla del lugar donde estuvo Bergman. Y nos cuenta la historia de dos directores de cine estadounidenses, que el nombre de la actriz no lo recuerdo, pero el actor es Tim Roth, este grandísimo actor, ahí tan conocido que por ahí, yo creo que uno de los personajes, bueno, tiene varios personajes ahí famosos, pero la historia va de estos dos escritores que deciden ir a este lugar para, digamos, como desarrollar su creatividad, ¿no? Que se me hace un poquito ahí medio pretencioso en el asunto. Aquí está el espíritu de Bergman. De hecho, justo es eso, pues, o sea, porque en la película obviamente no está Bergman, pero hay una... Sin hacer alusión a un famoso director mexicano. Hay una... sí, ya. Hay una continua, hay muchas referencias al cine de Bergman, muy sutiles, y la película es esta historia en la que los dos directores van a este lugar, más que nada es como la relación que hay entre ellos. Vemos que en este quehacer cinematográfico uno está muy apegado como a la creación como tal, al trabajo, y deja un poco de lado a su pareja, ¿no? Que justo también al principio de la película, esta directora la directora dentro de la película hace una observación de lo que fue la vida de Bergman, ¿no? Que dice, el cine de Bergman es tan cruel como la vida misma de Bergman, ¿no? Que dice que Bergman era un director tan entregado a su trabajo que tuvo muchas parejas y muchos hijos a los cuales desatendió, pues. Y en algún punto ella creo que se siente un poco reflejada en esta situación porque su pareja la deja un poco de lado, ¿no? Entonces la película no trata tanto de Bergman y esta situación, sino de repente desconexión que hay entre esta pareja, ¿no? Que son temas que sí son muy recurrentes en la filmografía de Bergman, como la incomunicación, la insatisfacción ahí personal. Y es pues básicamente es de lo que va la película. Tiene elementos simbólicos bastante bonitos, que sí creo que es donde yo podría rescatar la película, que creo que sí bebe algo de lo que es el cine de Bergman en cuanto a la utilización de los espejos, de por ahí elementos como, no sé, la luz. O los temas, ¿no? Que dices. Sí, y fuera de eso, también como en cuanto a la composición de los planos, o sea, la estructuración, o sea, todo tiene un porqué, todo esconde, digamos, un mensaje ahí detrás de eso. Y la película es cine dentro del cine también porque justo en este trayecto del viaje, en una ocasión donde el director tiene que estar dando una conferencia porque es un director de renombre, ella se va por ahí a caminar y conoce a un chavito, ¿no? Que está tan como por ahí, que tiene que ver con el cine, o sea, me parece que director ahí que empieza.
se conocen y ella empieza a sentir como cierta atracción por este chavito, ¿no? Entonces ya después de esta situación, más adelante, ella le empieza a compartir el guión que está escribiendo a su esposo. Y justo en ese guión le está platicando una historia donde una directora que viaja a la isla de Bergman conoce más bien se reencuentra con una expareja y empieza a tener como todas estas emociones, ¿no? De sentirse apreciada y todo esto, pero pues obviamente ahí hay un mensaje oculto, ¿no? O sea, digamos que le está como contando la historia de lo que ella siente en realidad, ¿no? Y ahí de manera medio juguetona. Entonces, esta directora también goza de mucha fama así en Europa, ¿no? Por eso también yo dije, bueno, Bergman y esta directora, pues igual había escuchado buenas críticas, ¿no? Pero, o sea, la vi, tiene su valor la película, pero para verla de manera objetiva hay que dejar de pensar que es un homenaje a Bergman. Me parece que no tiene mucho que ver con Bergman. Más que el nombre. Sí, o sea, el lugar, pues como tal, porque bueno, sí es un lugar que existió y tal, ¿no? ¿Y se puede visitar? ¿Sabes si se puede visitar? Hasta donde sea, sí, es un lugar como turístico. Ay, ¿no? Pues hay que ir a grabar un podcast. Sí, Sistema, por favor. Llévanos a la isla de Bergman. Y prometemos algo mejor que esa película. O sea, bien pudo haber sido un documental esa película y decidieron pues hacerlo ficción. La primera parte sí casi se siente como una especie de documental o no sé. Documental. O una especie también como de comercial turístico, ¿no? De la isla. Yo por este gusto, tengo un gusto ahí personal por la arquitectura. Sí, cuando te pasan las escenas de los lugares, cuando ellos van caminando y ves como las ventanas y como el paisaje que ellos tienen de estos lugares donde él estuvo trabajando, pues sí te da como la emoción, ¿no? de a lo mejor sentirte en ese lugar, ¿no? Cuáles fueron como las motivaciones, ¿no? Los estímulos que tuvo ahí en los lugares Bergman para su creación, ¿no? En esa parte creo que yo al principio sí me sentí así como que esta película va por buen camino. Pero tío, después se rompe todo eso y ya se va por otro lado la historia. Entonces, o sea, creo que por eso es que digo que sí tiene como... Es un poco truculento el nombre ahí de la isla de Bergman, pues. Bueno, para vender, o sea, ahí logró su objetivo. Sí. Y en ese sentido, pues, nadie como Bergman para hablar de Bergman. Sí, eso sí. O sea, bueno, ojalá que se haga un documental por nosotros. De hecho, creo que de donde parte la historia, yo creo que se pudo haber hecho algo muy fregón, ¿no? Sobre la vida de Bergman, pues. O sea, esta cuestión de ir a la isla donde él hizo, o sea, una especie de autobiografía en este lugar hubiera sido yo creo que un gran trabajo, ¿no? O sea, se puede hacer algo muy bonito con esa idea que tienen. Bueno, siempre se puede más. Claro. O sea, habrá que ir a visitar. Pues ya voy a terminar con la última recomendación que traje porque ya se nos terminó el tiempo. Rápidamente, pues como les había dicho, Dolor y Gloria es mi otra recomendación de Cartas de Amor al Cine. Es una película del 2019 de el grandísimo director manchego Pedro Almodóvar, que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí de este director y me parece que esta es una... O es la más o es la más personal porque habla directamente de su vida, de sus dolores, de sus pasiones, de lo que le mueve, de lo que lo motiva, de la creación cinematográfica, de lo que lo inspira, de dónde bebe, ¿no? Como tal. Y creo que es un discurso maravilloso y a la vez precioso sobre la vida, sobre el amor, sobre el dolor también como tal, como dice el nombre, pero también sobre la memoria, sobre qué atesoramos en esos recuerdos que guardamos y que evocamos, ¿no? Sí. Y creo que hay algo increíble que pues a mí me hizo sí o sí meter esta película en esta selección de Cartas de Amor al Cine, que Almodóvar de manera reiterativa y a veces literal nos dice que el cine salva vidas. Y creo que eso es verdad, o sea, al menos para Almodóvar lo fue en su momento. Pues persona para Bergman, ¿no? Persona para Bergman, o sea, en realidad esa frase sí tiene mucho sentido. Para el mismo Giuseppe Tornatore, o sea, hablar de cómo a él el cine le dio esa motivación para salir de su lugar de origen y emprender este camino como director y regalarnos grandes películas, como muchos otros directores y directoras. En efecto, es verdad, el cine sirve para salvar vidas. Pero creo que en esto pues es...
pues hablar de la misma vida de Almodóvar, de sus motivaciones, pues nos lleva a hablar también de de todas estas llaves que hay en su narrativa, ¿no? Los personajes que trae, las peleas que tuvo, por ejemplo, con Antonio Banderas, que se ve aquí en la película. La música, ¿no? Que se ve La tan muy música, los importante. colores. Sí, De los hecho, colores. la primera parte en donde vemos a este director que es Salvador Mayo, que en realidad pues podemos entender que es Almodóvar, es la misma casa de Almodóvar. O sea, esos colores y eso están presentes en la vida de Almodóvar en todo momento. Y bueno, creo que Almodóvar cuenta su historia de forma sencilla, pero para mí, sobre todo, de manera honesta. Sí. Y pues algunos, pues no sé si críticos, pero gente que escribió sobre la película, pues mencionó que para ellos tendrías que haber visto toda la filmografía de Almodóvar para entender la película de Dolor y Gloria. En algún momento tuvimos una plática de esta situación, ¿no? Porque platicando de que habíamos visto la película, por ahí alguien te comentaba, ¿no? Que sí era una película casi hecha para los fans de Almodóvar. Sí, ¿no? para un público así como muy y cerrado. yo lo que decía, bueno, para mí, hasta donde recuerdo, fue la primera película que vi de Almodóvar. Y se me hace tan grande o tan poderoso el mensaje que tiene Almodóvar que no es necesario que hayas visto nada de él, no sé. O sea, te expone tanto como este amor a la vida del que hablas, ¿no? Y la ves al cine que no necesitas conocer todo lo que hay detrás de su vida, ¿no? O sea, por eso me parece que es una grandísima película. Pues en esta película, Pedro Almodóvar, en su personaje de Salvador Mayo, pues habla acerca de estas dolencias que tiene este director al final de su vida, en el ocaso de su vida, y que pues finalmente habla de los dolores físicos, pero también dolores emocionales que existen en su vida, que a pesar de haber alcanzado la gloria, como, o sea, de venir de la nada, ser un director consagrado, de tener esta relación con grandes personajes del mundo del cine, de la cultura, de tener como estos privilegios, ¿no? Ganados por su trabajo y por su talento, existe todavía como el peso, el contrapeso, ¿no? De lo que a él le duele y le pesa emocionalmente y físicamente. Además creo que Almodóvar es un director que sigue luchando, pues, porque al que por un lado sí se le considera uno de los mejores directores españoles de la historia, pero también por otro lado no se le toma tan en serio, pues. Sí, creo que tiene que ver el tema de sus películas, pero claro. Pues eso ya será para otro episodio. Te queremos mucho, Pedro. Sí, un beso pío para todos tus personajes. Yo también te estoy agarrando cariño. Y con esto pues cerramos este episodio de Cinerama. La verdad es de que Dolor y Gloria es sí o sí. Lo tienen que ver, la van a disfrutar muchísimo y después estoy segura que si revisan la filmografía de Almodóvar van a disfrutar aún más Dolor y Gloria y pues cada una de sus películas. Sí, y también vean Persona. Sí es compleja, pero también se puede llegar a disfrutar. Con la convicción de quizá no entenderla, pero disfrutarla, ¿no? Y entenderla a su manera, pues también. Eso es lo rico del cine y del arte en general, ¿no? Pues es momento de despedirnos, Arqui. Bueno, adiós. Recuerden pues que tenemos muchos otros episodios en este podcast de Cinerama, lo pueden revisar en las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que, bueno, si no les gusta, pues vean otros que sí les gusten y si no les gusta ninguno, pues recomiéndalo a quien no les caiga bien. Y con eso pues nos despedimos, nos vemos en los siguientes episodios de Cinerama, su podcast de cine de confianza. Adiós. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.